Dios las bendiga, hermanas. Estamos estudiando las disciplinas de una mujer piadosa día de hoy y se llama la disciplina del matrimonio. Génesis 2:18 dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanas, las mujeres cristianas que aceptan el desafío de someter su vida a la disciplina del Evangelio deben estar preparadas para buscar en la palabra de Dios cuál ha de ser el estándar para el éxito matrimonial. La disciplina del matrimonio, hermanas, requiere santidad, y los planes de Dios para el rol de la mujer en el matrimonio deben ser siempre los mismos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, hermanas, ese es el estándar bíblico para el rol de la esposa en el matrimonio. Es una comprensión bíblica de cómo el Señor quiere dejarnos saber nuestro rol, a qué hemos sido nosotros llamadas. Porque la palabra del Señor nos dice que el marido es la cabeza de la mujer. Y esto lo está comparando con Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, y Él es su Salvador. El apóstol Pablo llama a esto un profundo misterio. Este misterio sobre el matrimonio comenzó desde el principio y fue el plan de Dios, hermanas. Para comprender este misterio del Nuevo Testamento, vayamos al Antiguo Testamento, al relato de Génesis, de la creación. En Génesis 1:26, cuando dice hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos sido creadas igual que Él para poder relacionarnos. Y Génesis 1:27, el uso de los términos biológicos varón y hembra, en vez de hombre y mujer, marca esas diferencias de género que son fisiológicas, ¿verdad?, que son funcionales. Al comprender estas diferencias, esto nos va a ayudar para que nosotras podamos respetarlas y someternos a ellos. Entender que soy diferente a mi esposo. En este caso, soy diferente al hombre. Hombres y mujeres somos diferentes por diseño. Tenemos el mismo valor delante del Señor, pero tenemos que entender que nuestro rol es diferente y estamos vinculadas de manera distinta para poder funcionar. El hombre está vinculado a lo que es el trabajo. El hombre es la cabeza, dice la palabra, es el líder. Y la mujer está vinculada a lo que son las relaciones, a crear ese ambiente en el hogar propicio para que se pueda llevar a cabo nuestros roles de una manera como al Señor le agrada. Y si nosotros no estamos enfocándonos en que el Señor quiere que nuestro matrimonio sea un ejemplo de Cristo y la iglesia, entonces nosotros vamos a estar como que bien perdidas, porque nuestra mente, al ignorar esta verdad de la palabra, entonces vamos a abrazar de ideologías feministas extremas en donde solamente logre su propio camino, su propia vida, pero de una manera completamente independiente, no interesando incluso sus hijos, su propio hogar, mucho menos su propio esposo, realizándose por sí misma, siguiendo su propio camino, trazando sus propios sueños ideales a costa incluso de ella misma. Y lamentablemente, hermanas, esto está sucediendo hoy en día. Y muchas veces todo esto penetra en nuestras iglesias. Y si nosotras no somos mujeres de la palabra, vamos a terminar con pensamientos, con ideas de este tipo.
y no vamos a ni siquiera poder ser un ejemplo bíblico para nuestros hijos, para nuestras hijas, para que ellas también sigan el diseño de Dios. Nosotros podemos vivir en plenitud con Cristo cuando nosotras hemos entendido su palabra, la hemos estudiado, cuando estamos en paz con el Señor, cuando nosotras abrazamos el diseño de Dios para mí como mujer, en donde en mi matrimonio el hombre debe liderar y yo como mujer seguir el liderazgo de mi esposo. Esto va a honrar a nuestro Dios. Dios no se equivoca en lo que Él ha establecido. Si nosotras nos hemos equivocado y ahora nos encontramos en situaciones muy difíciles, problemáticas con nuestro esposo, debido tanto al pecado de él como a mi propio pecado, sabemos y entendemos que si ya estamos en una relación de matrimonio y ahora le hemos conocido a nuestro Dios, también tenemos que desarrollar la fe y la confianza para saber que el Señor va a actuar poderosamente en mi vida cuando yo permita que la palabra del Señor actúe también poderosamente en mi vida. En la misma medida que camine con Cristo, entonces todas las demás cosas van acomodándose, porque simplemente tu vida, tu testimonio va a ser respaldada por el Señor. Si el Señor nos dice que nosotros debemos estar sujetos a nuestros propios maridos como el Señor, significa que si tú y yo no hemos aprendido a sujetarnos, a respetar al Señor, entonces olvídate, no vamos a poder hacer esto para con nuestro esposo. No lo vamos a poder lograr. La palabra de Dios, hermanas, es muy sabia y nos enseña que primero debemos aprender a sujetarnos al Señor. Mucho necesitamos conocer la palabra, hermanas, saber lo que el Señor me está diciendo a mí como mujer, obedecerlo fielmente, amar lo que el Señor ama. Él va a amar que yo me someta a mi esposo. En un principio, en Génesis, Eva rechazó la voluntad de Dios, ¿verdad? Y comió del árbol prohibido. Y no solamente se quedó ahí, sino que ella animó a su esposo a seguir el liderazgo de ella. ¿Cuántas veces nosotras en nuestra vida, como que esta palabra que dice aquí Efesios 5, 22, 23 en adelante, como que no la queremos nosotros tomar? Nosotros queremos que nuestro esposo sea el que cambie, sea el hombre que ama al Señor, el hombre que está liderando, el hombre que esto. Pero si nosotros no estamos haciendo ni respetando al Señor, no estamos siendo esa mujer que ha sido creada para hacer esa ayuda, para hacer ese complemento. Recuerda que el Señor nos ha hecho como Él, ayuda. Nuestra ayuda es el Señor. Él nos ayuda en todo y asimismo quiere que nosotros ayudemos a nuestro esposo, porque ese es nuestro papel. Pero si nosotros le invitamos a que Él haga lo que yo quiero que haga y de alguna manera manipulo aquí el asunto para que Él termine haciendo lo que yo quiero que haga, entonces no es una manera en que yo estoy respetando el diseño divino para mi vida. Y entonces estoy estorbando también a mi esposo, estoy blasfemando a la vez la palabra del Señor porque no se está cumpliendo como el Señor quiere que se cumpla. Hay que preguntarnos si nosotros tenemos la aprobación, el respaldo de Dios en todo lo que vamos a hablar, en lo que vamos a decir, en todo lo que vamos a conversar con nuestro esposo. Debemos olvidar el pensamiento o la mentira que Satanás nos hace creer de que tú estás justificada porque tu esposo es pasivo, o porque él no está liderando, o porque él no es un hijo de Dios. Entonces tú dirige tu hogar. Eso no, si nosotros, hermanas, ya conocemos la palabra del Señor, entonces nosotros debemos de hacer lo que agrada a mi Señor, lo que hace que yo estoy respetando la palabra que el Señor me está diciendo a mí. Si mi esposo no lo está haciendo así, entonces pues él va a tener su encuentro con el Señor. Pero yo necesito ser fiel al Señor. Yo necesito estar por debajo de mi Señor, ¿verdad?
porque Dios ya me ha establecido por medio de su palabra lo que es bueno para mí y que yo en esa medida necesito serle fiel a Él y Él se va a encargar de lo demás. Entonces no creamos las mentiras de Satanás, hermanas. Nosotras tenemos que dar vida donde el Señor nos ha colocado. Si eso implica morir a nosotras mismas, tenemos que hacerlo, porque simplemente eso es lo que el Señor nos dice. ¿Qué pasó, hermanas? Vuelvo a retomar el pasaje de Génesis, cuando Adán se unió a Eva y comió del árbol que no debió haber comido. Pues no obedeció a Dios, no lideró a su esposa en piedad. Y él, pues Dios, después de esto vemos que Dios le llamó a él en primer lugar. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué sucedió? O sea, no le habló a la mujer, le habló a él. Primero se dirigió a él, porque la palabra nos dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y si yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para que mi esposo no esté liderando, entonces yo no estoy siguiendo tampoco lo que el Señor me dice en su palabra. Estoy entonces obedeciendo otras voces que me están susurrando al oído para que haga conforme a lo que yo creo que debo de hacer. Obedecer la palabra en cuanto a los roles bíblicos para hombre y mujer, recuerda que es ir en contra de esa cultura, es ir en contra de la corriente de este mundo. Este mundo está lleno de confusión. Ya las mujeres no saben ni siquiera lo que significa ser una mujer. Un hombre, así como se ve físicamente, puede decir incluso que es una mujer. Hay mucha confusión porque Satanás está cada vez más tomando esas debilidades, ese pecado de hombres y mujeres, para que simplemente se pierda todo aquello que Dios diseñó, para que ninguno de ellos le resplandezca la luz. Y nosotros como creyentes, como hijas de Dios, tenemos que tener la palabra por muy encima de nosotras mismas. Tenemos que respetarla, que amarla, que conocerla. Como mujeres cristianas, hermanas, someternos a nuestro esposo no es una opción. Es seguir obedientemente el plan de Dios, hermana, para el orden en el matrimonio. Un plan que ha existido desde el principio. Hermanas, no vivimos, ¿verdad?, en un mundo ideal o con hombres ideales que, no sé, digas tú, siguen a la perfección la instrucción de Efesios de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Pero como Adán, muchos esposos quizás no liderean, ¿verdad?, o no aman con ese sacrificio. Pero nosotras también muchas veces, como Eva, nosotras estamos racionalizando lo que es la sumisión y por lo tanto nosotros estamos cediendo a las voces del enemigo y para decir, no, sí es cierto, o sea, seguro que Dios no dijo eso, así que entonces yo voy a hacer esto porque aquí no veo muchos resultados, etcétera, o yo voy a tomar mi propio camino y mis propias decisiones porque no se ve nada de cambio y nada. Pues no, hermana, la palabra de Dios en primera de Pedro 2:15 nos dice que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanas, lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos el bien, que nosotras seamos sabias, que nosotros seamos bondadosas, seamos obedientes a la voluntad de Dios para que nosotros no fracasemos en nuestra vida, que nosotras no nos dejemos llevar por las voces del enemigo, no negar la palabra del Señor, así como Eva negó, ¿verdad?, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no quiso creer, no quiso abrazar lo que el Señor les dijo que no comieran. Entonces nosotras como hijas, si ya hemos recibido el poder del Señor, ¿verdad?, para poder vivir como Cristo, pues sigamos ese camino, el camino de la obediencia, el camino de conocer al Señor para que nosotras dependamos de Él en todo. Debemos disciplinarnos para someternos a lo que desea Dios,
para nuestras relaciones matrimoniales, vivir como la ayuda para nuestros esposos, someternos y respetar su posición, desarrollar, hermanas, con dignidad, un espíritu suave y apacible. Esa es la voluntad de Dios en el Evangelio. Muchas gracias, hermanas, que el Señor nos ayude. Dios te bendiga.